tiempo. Muy buenas tardes, mis hermanos, Dios les bendiga. Qué placer encontrarnos en un miércoles de enseñanza más. Espero que estés reuniéndote, ya sea que estés tú solo escudriñando la palabra, que estés haciéndolo con tu familia, que estés haciéndolo con tus amigos o algunos invitados, o amigos o invitados que estén viendo esta transmisión. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de fundamentos que iniciamos hace ya como 24 semanas. Recuerda que hace 24 semanas nosotros nos dimos a la tarea de responder 3 preguntas. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Y qué es Dios? Y hemos tratado de responder esas preguntas a través de cada atributo, mis hermanos. Pero el día de hoy vamos a responder una vez más cómo es Dios y qué es Dios a través de algo que no es un atributo, sino que es propio de la naturaleza de Dios. Dios es un Dios trino. Y yo sé que muchas veces, mis hermanos, nosotros nos llenamos de estas enseñanzas y a veces son muy nutridas, a veces es mucho para nosotros. O a veces nosotros somos un poquito lentos como yo necesito estar anotando. Entonces yo te invito a que siempre, mi hermano, tú tengas la escritura de manera física, donde tú hagas anotaciones, donde tú subrayes, donde tú puedas ver de manera física lo que has aprendido. Pero que también tú tengas tu cuaderno de enseñanza especial. Si tú empezaste este programa de la serie de fundamentos desde hace 24 semanas, mi hermano, tú has tenido apuntes que en muchos momentos en tu vida, cuando los vuelvas a leer o cuando venga una duda a tu vida y los veas, te van a afirmar más en la fe que es en Cristo Jesús y en el único Dios verdadero. Y el día de hoy necesitamos muchos apuntes. ¿Por qué? Porque el día de hoy vamos a tener muchos, pero muchos pasajes bíblicos para poder explicar y enseñar la doctrina de la Trinidad. Pero no podemos empezar sin antes orar. Entonces te invito a que oremos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias por este momento, porque nos permites ahora escudriñar tu palabra. Pero no lo queremos hacer sin ti, Señor, sin tu presencia, sin tu espíritu. Que tu espíritu venga en estos momentos a nuestra vida, nos esté dando entendimiento, nos ayude a escudriñar tu palabra, que abra nuestro entendimiento, que nos dé ciencia, que abra nuestro corazón, que tú estés quitando cualquier limitante, cualquier estorbo, Señor. Porque aquí estamos porque te queremos conocer a ti, al único Dios verdadero. Gracias, Señor, porque nos permite reunirnos como iglesia en nuestros hogares, con nuestros amigos, con nuestra familia, para seguir alimentándonos y aprendiendo de ti. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Permite que ella hoy nos enseñe más de ti. Y que todo esto, Padre, nosotros lo hagamos en tu nombre para glorificarte. Que tú uses mi vida, pero que también estés bendiciendo la vida de todos los que están escuchando o viendo esto, Señor. Que el día de hoy podamos entenderte mejor, pues todo esto lo hacemos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, las matemáticas de Dios son diferentes a las matemáticas de los hombres. Para nosotros, 1 más 1 más 1 son 3. Para Dios, 1 más 1 más 1 es un 1 y único y perfecto Dios. La doctrina de la Trinidad es una doctrina fundamental en nuestra vida como cristianos. Mira lo que decía Juan, y Juan, el apóstol Juan, le enseñaba a la iglesia en 1 de Juan capítulo 5, verso 7. Porque 3, dice Juan, son los que dan testimonio en el cielo. El Padre es 1, el Verbo, que es el Hijo, es 2, y el Espíritu Santo son 3. Y estos 3, dice Juan, son 1. Mis hermanos, la doctrina de la Trinidad es importante, pero al mismo tiempo, si lo queremos analizar de una forma humana, es hasta cierto punto incomprensible.
Porque a veces nosotros nos vamos a confundir o vamos a sentirnos limitados para poder entender cómo es que Dios, siendo un solo ser y siendo un solo Dios, cómo es que Dios a veces llegamos a pensar que se puede multiplicar a lo mejor en 3 personas o a lo mejor se llegó a dividir en 3 personas. Pero la doctrina de la Trinidad no nos enseña que Dios se multiplicó en 3 personas. Ni la doctrina de la Trinidad nos enseña que Dios se divide en 3 personas. La doctrina de la Trinidad nos enseña que hay un único Dios verdadero. Pero ese Dios verdadero se ha revelado en 3 personas. Como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y que esas 3 personas son el mismo Dios verdadero. Ahora, ¿cómo nosotros podemos llegar a entender a Dios? ¿Cómo hacemos nosotros para hacer eso? Recuerda que Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay cosas, mi hermano, que nosotros no alcanzaremos a conocer de Dios porque son secretas, no han sido reveladas. Algún día, cuando estemos en el reino eterno, las entenderemos todas. Pero hay cosas que Él sí ha revelado a nosotros y nos la ha revelado a través de la Escritura. Si te has dado cuenta, en cada atributo hemos usado la Escritura, hemos usado textos, hemos usado libros para poder hablar de cada atributo que tiene nuestro buen Dios. Nosotros no nos tenemos que imaginar a Dios, porque tenemos una mente finita que no podría entender a un Dios infinito. Y la Escritura nos enseña. Y Dios mismo se ocupó en la Escritura de decirnos cómo es Él, quién es Él, cómo actúa, cómo es su carácter, cómo es su naturaleza. Y entender la persona de Dios, la naturaleza de Dios y la existencia misma de Dios para nosotros como creyentes es muy importante, porque el entendimiento que nosotros tengamos de Dios se va a ver reflejado en todo lo que hacemos en nuestra vida. En ocasiones no entendemos a Dios y hablamos cosas que no son propias de Él. O hablamos cosas que ni siquiera Él hace. De ahí surgen las falsas doctrinas, las herejías. Y es algo que nosotros no queremos. Y evitamos. Tener pensamientos equivocados de Dios, caer en falsas enseñanzas de Dios y en herejías que atentan contra la persona de Dios. Y hoy veremos la cúspide de su naturaleza, la Trinidad. Ahora, ¿cómo la vamos a enseñar? Porque Juan ya nos dijo, estos 3 son uno. Pero no nada más quiero que tú veas como un versículo dice que Dios es trino, sino yo quiero que tú veas, mi hermano, como toda la Biblia dice que Dios es trino. Es Dios en 3. Pero para poderlo explicar, vamos a hacerle preguntas a la Biblia. Vamos a hacerle 5 preguntas. La primera pregunta es esta. Si la doctrina de la Trinidad nos dice que Dios es Dios en 3 personas, ¿significa que hay varios dioses? ¿Significa que hay 3 dioses diferentes? La respuesta es no. La Biblia nos enseña que hay uno y un único Dios verdadero. Deuteronomio capítulo número 6, versículo número 4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, el Señor, uno es. La primera verdad que vamos a hablar es que hay un único y un solo Dios. No hay otro Dios. Todos los demás que se han denominado como dioses realmente se les llama ídolos. Y no hay nadie más que Dios que sea Dios en su naturaleza. No hay nadie más que sea Dios en su existencia. Hay un solo Dios. De hecho, también Isaías capítulo 45 verso 5 dice lo siguiente: yo soy el Señor y ninguno más hay. Pero subraya lo siguiente, porque es algo muy importante: no hay Dios fuera de mí. Yo te enseñaré aunque tú no me conociste. Esto es muy importante. No hay un Dios fuera de mí. Quiere decir lo siguiente: de Dios no han surgido más dioses. Hay uno. Y si existiera
otra persona que fuese Dios, esa persona sería Él mismo. No hay Dios fuera de mí. Fíjate cómo este texto se va a volver muy importante. Ahora, entonces quiero aclarar primero lo que no dice la doctrina de la Trinidad, o lo que no creemos al creer en la doctrina de la Trinidad. Nosotros no creemos que Dios es tres dioses. Eso no creemos. Nosotros no creemos que Dios se ha multiplicado o de Él han nacido dos dioses más. Eso no creemos. ¿Qué sí creemos? ¿Qué sí es la doctrina de la Trinidad? Quiero que lo leas en tu pantalla. La Trinidad enseña que hay un solo Dios, que en sí mismo y de sí mismo, se ha revelado y evidenciado en tres personas. Esas tres personas son el mismo Dios. No son diferentes dioses, son el mismo Dios. No tienen diferentes naturalezas, ni actúan de forma independiente, sino actúan de manera conjunta, de manera unida. Y son en esencia y naturaleza un solo Dios. Ahora, ¿cómo es eso? ¿Cómo Dios en sí mismo es la suma de tres personas? Que estas tres personas no son tres seres diferentes, ni actúan de tres formas diferentes, ni tienen naturalezas ni atributos diferentes. Es el mismo Dios. ¿Cómo nosotros podemos decir esa afirmación? Bueno, ahí viene la segunda pregunta. ¿Cómo se ha revelado ese único Dios a través de toda la historia bíblica? A través de toda la creación. Ese Dios se ha llamado a sí mismo en tres personas y se ha revelado de tres personas. La primera persona en la cual Dios se reveló es Dios Padre, el Creador, Rey y Señor de todas las cosas. Pablo lo decía en 2 de Corintios capítulo número 1, versos 2 y 3. Gracia y paz a ustedes, a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. La primera persona en la cual ese único Dios verdadero se ha revelado es como Padre. No solo como Padre de su Hijo Jesucristo, sino como nuestro Padre. Pero también ese único Dios verdadero también se ha revelado a través de su Hijo, con su Hijo, pero siendo no otro Dios diferente, siendo el mismo Dios. Ve ahora 1 de Juan capítulo 5, verso 20. Dice así: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Subraya esto, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Fíjate, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Juan no está diciendo a la iglesia primitiva, Jesucristo nació de Dios y es otro Dios. Quiero que veas a lo largo, mis hermanos, de las lecturas, cómo los escritores bíblicos tenían en su mente la Trinidad. Y cómo el apóstol Juan está diciendo, estamos en el verdadero Dios y Él nos ha enseñado a través de su Hijo. Y su Hijo es el verdadero Dios y la vida eterna. No es otro Dios, es el mismo Dios. Entonces, la segunda persona de la Trinidad en la cual Dios se reveló es a través de su Hijo. Y siendo Hijo, era el mismo Dios. Ahora, hay una tercera persona en la cual Dios se ha revelado, que es la persona del Espíritu Santo, que no es una fuerza como la falsa doctrina de los testigos de Jehová enseña, u otras doctrinas agnósticas enseñan. El Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo es una persona, porque siente. Una fuerza no siente, el Espíritu Santo se constriñe. El Espíritu Santo posee sabiduría, porque el Espíritu Santo escudriña nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Una fuerza no tiene conocimiento ni sabiduría para escudriñar absolutamente nada. Solamente una persona. Y el Espíritu Santo tiene eternidad
como también la posee el Hijo y como también la posee Dios. Pero ahorita lo vamos a ver eso. Pero mira cómo, vuelvo a repetirte, para los apóstoles, para los escritores bíblicos, en su mente siempre hay un Dios trino. Porque hay un evento en la iglesia primitiva. Ananías y Zafira, ya te sabes más o menos esa historia, venden un terreno porque ven a otros que también están haciéndolo por los apóstoles, por la iglesia de Jesucristo, pero ellos son un poquito mentirosos o muy mentirosos y muy deshonestos y deciden quedarse con una parte de lo que le corresponde. Y mira cómo los reprende el apóstol Pedro en Hechos capítulo 5, versos 3 y 4. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese? Subraya esto, para que tú mientas al Espíritu Santo. Ananías mintió al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad. Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Fíjate, él mintió al Espíritu Santo y mira lo que dice Pedro: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Lo que Pedro le dice de manera inicial a Ananías es: tú le estás mintiendo al Espíritu Santo. No me estás engañando a mí, no le estás engañando a los apóstoles, a nadie. Tú estás mintiendo al Espíritu Santo. Y si tú le estás mintiendo al Espíritu Santo, tú tienes un problema, Ananías. Tú le estás mintiendo al propio Dios. Entonces, la segunda pregunta, que es: ¿cómo el único Dios se ha revelado? El único Dios se ha revelado como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, en 3 personas. Ahora, estas 3 personas poseen la misma naturaleza, la misma existencia y los mismos atributos que el único Dios verdadero, ¿o son diferentes? Lo que vamos a ver ahora es que la Trinidad no enseña que Dios se ha dividido, porque Dios es indivisible. Y tampoco Dios se ha multiplicado, porque los 3 son el mismo Dios, que poseen la misma naturaleza. Eso es lo primero. El Padre es Dios, Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pero lo segundo es esto: que Dios no se divide, sino estas 3 personas coexisten en sí mismas. Viven unidas como una sola persona. Mira, hay una doctrina que quiere explicar la Trinidad que se llama modalismo y dice: Dios es como el agua. El agua tiene 3 estados, 4 estados ya, tiene 3 estados de manera general: sólido, líquido y gaseoso. Entonces Dios a veces es Padre, a veces se transforma y es Hijo, y a veces se transforma y es Espíritu Santo. No, eso no es cierto. Dios no se transforma ni se divide y no deja de ser Padre para ahora ser Hijo y no deja de ser Hijo para ahora ser Espíritu Santo. No, eso es falso. Las 3 personas coexisten y están vivas y existen siendo una sola persona. Dios no se divide. Mira cómo lo dijo Jesús. Juan capítulo 5. Vamos a leer versos 19, verso 23 y verso 26. 19. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Subraya, no puede hacer nada el Hijo por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Unidad. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. No actúan de manera independiente. No el Padre tiene unos deseos y el Hijo otros deseos. No el Padre hace una cosa y el Hijo hace otra cosa. No, están juntos. Coexisten en unidad. Pero después dice el 23: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que honra al Hijo, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Es decir, como viven y coexisten en unidad, si tú no honras al Padre, tú tampoco honras al Hijo. Si tú no honras al Hijo, no honras al Padre. Los 2 son uno. Los 3 son uno. Coexisten de manera conjunta. Ahora el verso 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, fíjate, importante, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. El Padre es uno y tiene vida como un único Dios.
Pero el Padre ha dado que el Hijo también viva con el Padre y sea el único Dios en sí mismo. Es lo que está diciendo Jesús. Wow. Importante, hermano. Entonces, los tres no son personas diferentes que actúan de manera independiente, poseen la misma naturaleza, la misma coexistencia y viven y habitan como un solo Dios. Y tampoco ellos poseen diferentes atributos. Vimos diferentes atributos, incomunicables y comunicables. Atributos como autoexistencia, aceidad, soberanía, ¿sí? Inmutabilidad, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, eternidad, infinitud. 9. Ya me estoy haciendo bola con mis dedos. 9. Esos 9 atributos los posee Dios siendo Padre. Pero los posee también el Hijo siendo el Hijo. Porque Él es Dios de la misma forma. El Hijo también es eterno como Dios es eterno. El Hijo también es omnisciente como el Padre es omnisciente. Pero también esos atributos los posee el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede escudriñar todas las cosas porque es omnisciente. El Espíritu Santo puede estar en ti y en mí porque es omnipresente. El Espíritu Santo puede obrar contigo y puede obrar conmigo porque es omnipotente. Como es el único Dios trino en unidad, todos los atributos que están en el Padre están en el Hijo y están en el Espíritu Santo. Los incomunicables y también los comunicables, como la ira, el amor, la justicia, la misericordia, la fidelidad, la veracidad, la rectitud, el celo por Dios. Todos estos atributos comunicables están en el Dios perfectamente, en el Dios trino. Mira cómo Jesús lo decía en Juan 17:10. Y todo lo mío es tuyo, hablando con el Padre. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Entonces, mis hermanos, la tercera pregunta fue: si Dios es trino y actúa como un único Dios, Él posee la misma naturaleza en las tres personas, Él coexiste en sí mismo, no se divide, sino coexiste en sí mismo en las tres personas, y las tres personas poseen los mismos atributos de Dios. Eso es importante que nosotros lo aprendamos, porque hay muchas falsas doctrinas que las veremos, hoy no, las veremos, como la doctrina de los testigos de Jehová, que ha deformado completamente la persona de Dios. Desde el nombre, desde no entender la Trinidad y desde no entender que el Espíritu Santo es Dios, sino una fuerza. Por eso te dije al principio, cuando nosotros no entendemos la existencia, la naturaleza de Dios, podemos pensar mal de Dios, podemos hablar mal de Dios, podemos enseñar mal de Dios y no solamente caer en falsas doctrinas, sino ser heréticos, decir herejías. Entonces, primera pregunta, con su respuesta, ¿hay diferentes dioses? No, hay un único Dios verdadero. Segunda pregunta, ¿cómo se ha revelado ese un único Dios verdadero? En tres personas, en el Hijo, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, en ese orden. Estas tres personas poseen la misma naturaleza, la misma existencia y los mismos atributos. Ahora, vamos a la cuarta pregunta. Si Dios es tres personas, ¿cómo le hace para actuar conjuntamente como un solo Dios? Si Dios es tres personas, ¿cómo actúan los tres siendo el mismo Dios? Y de eso vamos a aprender muchísimo ahorita. El primer evento que nos habla de la Trinidad, mis hermanos, es el evento de la creación. Y para poder explicar la Trinidad en la creación, quiero que veamos y coloreemos nuestra Biblia con tres colores diferentes, subrayemos con tres colores diferentes. Usaremos azul, verde y amarillo. ¿Ok? Bien. Vamos a situarnos
para el color azul vamos a hablar del tiempo. Recuerda, azul es para el tiempo. Verde es para el momento. Un tiempo, un momento. Y amarillo para hablar de las personas que están actuando en ese momento y en ese tiempo. Vamos a ir a Génesis capítulo número 1, verso 1 y 2. En el principio, eso es tiempo. El Bereshit en hebreo, en el principio. Subráyalo con azul. Recuerda que azul es para el tiempo. Creó. Está hablando de un momento, de la creación. Entonces, ese momento lo vamos a poner con color verde. En el principio, la hora cero, minuto cero, día cero, mes cero, estaba Dios creando, está hablando de un momento de la creación. Y ahí viene la primera persona, Dios. En el principio creó Dios. Ahí va con amarillo. Ahí está la primera persona. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, aquí hay otra persona. Subráyalo con amarillo. Se movía sobre la faz de las aguas. Tiempo, en el principio. Momento, la creación. ¿Cuántas personas aquí nos está hablando de ese tiempo y momento? 2. Dios creando las cosas y el Espíritu Santo moviéndose sobre lo creado o sobre lo que se va a crear, sobre la faz de las aguas. Ahora, solamente hay 2 personas en el principio de la creación. Juan, capítulo número 1, verso 1 y 3, del 1 al 3. Dice así, en el principio. ¿Eso con qué color va? Eso va con color azul, porque está hablando de un tiempo, del mismo tiempo que Génesis. Génesis 1:1 empieza en el principio, Juan 1:1 empieza en el principio también. Entonces, en el principio, está hablando del mismo tiempo, era el verbo. Aquí está hablando de otra persona de Dios, que es el Hijo, subráyalo con amarillo. Y dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Tiempo. ¿Cuántas personas hay en el mismo tiempo? El verbo que estaba con Dios y el verbo era Dios. Así, era Dios, no eran 2, era 1. El verbo era Dios. Pero también el Espíritu Santo era Dios, que ahí estaba. Y dice 2. Este era en el principio con Dios. Otra vez Juan resaltando el tiempo. Eso también va con azul. 3. Ahora va a hablar del momento de la creación. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Cómo actúan las 3 personas de la Trinidad como un solo Dios en todo momento? Y nosotros lo vemos de manera inicial en la creación, en el Bereshit, en el principio, en la creación, está actuando Dios, el Espíritu Santo y el Verbo, creando todas las cosas de manera conjunta y perfecta como un solo Dios. Ahora, cuando nosotros entendemos eso, podemos entender por qué el inicio de la creación Dios está hablando en plural, no en singular. Génesis 1, 26 y 27. Te dije que íbamos a leer mucho la Biblia para entenderlo y que tú debes de tener tu cuaderno. 26. Entonces dijo Dios, está hablando nuestro Dios, hagamos, plural. No dice voy a hacer, no, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Por qué Dios dice hagamos y no dice haré? Porque en ese momento, en el principio, en la creación, hay 3 personas siendo un solo Dios actuando: el Padre, el Hijo o el Verbo y el Espíritu Santo. Y esos 3 están hablando como un solo Dios diciendo hagamos. Algunas personas interpretan que Dios está hablando con ángeles, pero hay un pequeñito problema, que es muy grande problema. Los ángeles no están hechos a la imagen y semejanza de Dios. Los ángeles son seres espirituales y celestiales, pero que no son iguales a Él. Ni en su forma, ni en su tarea, ni en sus poderes, ni en atributos.
Entonces no pueden ser los ángeles. Dios no le puede decir a los ángeles, vamos a hacer al hombre como somos nosotros, porque ellos son diferentes. Pero el Dios Trino, siendo Padre y siendo Espíritu Santo y siendo Hijo, sí puede decir, vamos a hacer al hombre como somos nosotros, y nosotros vamos a plasmar nuestra imagen y semejanza en el hombre. Eso sí puede hacer Dios, porque ahí está el Dios Trino creándonos a nosotros, bueno, creando a Adán, al primer Adán, al hombre. Ahí está el Dios Trino. Y mira, y la Biblia nos enseña que el Padre plasmó su imagen y nosotros estamos llamados a ser como el Padre. Jesús enseñó en Mateo, sed como vuestro Padre que está en los cielos, que es perfecto. Sé como tu Padre, porque estás hecho a la imagen de tu Padre, pero también estás hecho a la imagen del Hijo. Porque el Hijo dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprende de mí, mi imagen debe de estar en ti. Pablo en Efesios dijo que nosotros somos llamados a alcanzar la estatura en la plenitud de Cristo, a ser hechos como su Hijo es. Porque como el Hijo es, también el Padre es, porque es Dios. Entonces, la imagen del Padre está en ti, está en mí. La imagen del Hijo está en ti y está en mí. Pero también la imagen del Espíritu Santo, porque también es Dios. ¿Quién transforma nuestras vidas? ¿Quién nos hace la imagen y semejanza de Dios? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. ¿Actúan como personas diferentes el Dios Trino? La respuesta es no. Siendo tres, actúa como un solo Dios. ¿Cómo también lo podemos explicar esto? Jesucristo es la teofanía perfecta. Teofanía, mi hermano, a veces yo digo palabras raras, ¿verdad? Teofanía significa la forma materializada de Dios. Jesucristo, hombre, no solamente es la forma materializada de la segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo. Él es el Hijo, pero no solo es el Hijo. En Él está la Trinidad. ¿Cómo podemos decir esto? Juan, el Evangelio de Juan. Si te das cuenta, mi hermano, te das cuenta cómo el Evangelio de Juan es muy importante para explicar la doctrina de la Trinidad. Y no nada más el Evangelio de Juan, toda la Biblia. Hemos usado pasajes de toda la Biblia para enseñar la Trinidad. Y quiero repetírtelo. Los autores bíblicos, la inspiración del Espíritu Santo en cada uno de ellos tenían muy presente en su mente a un Dios trino. Eso te lo voy a repetir hasta que me canse. Verso 14, Jesucristo hombre no es solamente la forma materializada del Hijo de Dios, sino la teofanía, la forma materializada de un Dios trino. Juan 1, verso 14. Y aquel verbo, o sea Jesús, la segunda persona de la Trinidad del Hijo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Eso ponlo con un círculo, y habitó, porque quiere decir hizo su tabernáculo, levantó una tienda, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En la persona humana de Jesús hombre no solamente hay humanidad, hay divinidad. La segunda persona de la Trinidad, el Hijo, se incorporó a un cuerpo humano y se materializó en él. Pero no solamente era el Hijo. Verso 18. A Dios nadie le vio jamás. ¿Recuerdas que decíamos que Moisés le decía a Dios, muéstrame tu gloria el día domingo en nuestro culto? Porque quería ver a Dios mismo, muéstrame tu gloria. Y dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, o sea Jesús, Él le ha dado a conocer. ¿Cómo? Es decir, tú y yo no hemos visto a Dios. Si nos situáramos en la época del apóstol Juan, tú y yo no hemos visto a Dios, nadie ha visto a Dios. Pero si hemos visto a Jesucristo, hemos visto a Dios. ¿Qué? Si tú conoces a Jesucristo, conoces a Dios. Por eso una vez Felipe le dijo a Jesús, en el aposento alto, le dijo, Jesús, enséñanos al Padre y ya con eso tenemos. Enséñanos al Padre y nos basta. Lo hablaremos ahorita. Y Jesús le dice, ¿no me conoces, Felipe? ¿Tú no sabes que el Padre está en mí y yo en el Padre? ¿Cómo tú me puedes decir a mí, muéstranos al Padre?
Juan nos está enseñando que en el Jesús hombre, en donde se incorporó el Hijo de Dios y es Dios mismo, también está Dios, habitando en ese cuerpo mortal. No solamente el Hijo de Dios, Dios mismo. Pero nos hace falta una persona para decir que Jesús hombre, o en el cuerpo de Jesús como hombre, estaba la Trinidad. ¿Qué persona nos hace falta? El Espíritu Santo. Bueno, no te preocupes. Lucas capítulo 4, verso 18. Dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí. Ya no nada más el Hijo está sobre ese cuerpo, ya no nada más Dios mismo está en ese cuerpo, sino el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor está sobre ese cuerpo. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Jesús, el cuerpo mortal de Jesús, fue habitado por un Dios trino, por el Espíritu Santo, al ungirle, al fortalecerle, por el propio Padre, reflejándose en sí mismo, y por el propio Hijo. Ahí está. Entonces, Jesús hombre es la forma materializada de un Dios trino. No solamente fue el Hijo de Dios, sino el Dios trino estuvo ahí. Ahora, ¿cómo más podemos ver? Ya vimos en la creación, en todo momento actúa de manera conjunta. Aun cuando se hizo hombre, el Dios trino estaba en ese hombre. Pero también, ahora, la Trinidad está en nosotros. Y no porque conozcamos a nuestra hermana Trinidad, sino porque el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo mora en nosotros a través de la obra del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, verso 9. Dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Subráyalo con amarillo. Recuerda que amarillo es para Dios, para hablar de las personas de Dios. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Es decir, ya no solamente es el Espíritu. Si mora en ti el Espíritu, mora en ti el Espíritu de Dios. Pero no nada más eso. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Hay tres espíritus? No, lo que Pablo nos está enseñando es que si tú tienes el Espíritu, que es el Espíritu Santo, tú tienes el Espíritu de Dios. Y si tú tienes el Espíritu de Dios, tienes el Espíritu de Cristo. No es que sean tres espíritus diferentes, sino que es el mismo Espíritu. Un Dios trino está en mi vida y está en tu vida, actuando de manera conjunta, no separada ni multiplicada, juntos. Entonces, yo tengo al Padre, yo tengo al Hijo, yo tengo el Espíritu Santo morando en mí. Qué maravilloso es conocer la Trinidad, ¿verdad? 4 preguntas hemos respondido. Quiero repasarla. Recuerda que la repetición es el principio para aprender. Hay que repetir muchas veces para aprender. La primera pregunta es: ¿hay diferentes dioses? No, hay un solo Dios verdadero. La segunda pregunta fue: ¿cómo se ha revelado ese único Dios verdadero? Se ha revelado en 3 personas: como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. La tercera pregunta fue: ¿estos 3 poseen la misma naturaleza, existencia y atributos? Y la respuesta es sí. Los 3 son Dios. Los 3 coexisten y son un solo Dios, no son diferentes, porque no se dividen, y los 3 poseen los mismos atributos. La cuarta: ¿cómo ellos actúan siendo 3 como uno solo? Actúan en todo, desde la creación, desde toda la historia bíblica, también cuando Dios mismo se levantó en un tabernáculo corporal como hombre. No solamente habitó Jesús en ese cuerpo, sino habitó toda la Trinidad. Y ahora está en nosotros toda la plenitud de la Trinidad, porque está el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo, que es el mismo Dios. Hasta ahí vamos. Pero ahora, en la última pregunta: ¿qué testimonio dieron ellos de su coexistencia como un solo Dios? ¿Qué testimonio dieron ellos mismos? ¿Qué dijeron ellos mismos de su triunidad o de su trinidad? Jesús dijo lo siguiente en Juan 10:30.
Yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Jesús, como hijo, dio testimonio que Él no es diferente a Dios, que Él mismo es Dios y que Dios está en Él como Él está en Dios, al mismo tiempo. Pero no nada más eso dijo Jesús. Jesús más adelante en Juan capítulo 14, verso 8 al 11 dijo así, lo que te contaba un poquito antes acerca de Felipe, del 8 al 11 dice así, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, a la primera persona de la Trinidad, a Dios mismo y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. Fíjate, subraya eso. No me has conocido, no entiendes quién soy yo. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees? Aquí está el reto. Díaz, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿No crees que yo soy el Hijo, pero yo soy Dios y Dios es el Hijo también? Y aquí como me ves en este cuerpo mortal siendo el Hijo de Dios, también Dios mismo está aquí. ¿No crees eso, Felipe? ¿No crees que la Trinidad está en este cuerpo? Eso es lo que le está diciendo Jesús. Pero continúa Jesús y les dice, las palabras que yo les he hablado, no les he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera créanme por las mismas obras. Si algo enseñaba a Jesús, como el mayor teólogo, maestro, no quiero citar a Moisés, a cualquier otro, porque diríamos, ellos son hombres y no entendían el reino de Dios. No, estoy citando a Jesús mismo, al propio Dios, al propio Hijo de Dios, diciendo, yo y el Padre uno somos y vivimos en perfecta unidad y triunidad. Pero muchos dirían, bueno, está hablando solamente Jesús en relación de Él y el Padre. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Espérame tantito, porque también vamos a hablar que Jesús está hablando que el Espíritu Santo también es Dios y que habita con Él también. Juan capítulo 14, el mismo Juan capítulo 14, ahora versos del 15 al 17, dice así, si me aman, guarden mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará, subraya, otro consolador. Otro. Y consolador con C mayúscula, otro paracleto, otro restaurador. ¿Quién era el primer consolador y paracleto que Dios envía a favor del hombre? Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios ahora, en este momento que está diciendo esto, Jesús está en el aposento alto, Él va a ir a la cruz y los discípulos sienten y se van a sentir abandonados. Señor, no te vayas. Señor, quédate con nosotros. Y Jesús les hace entender lo siguiente, yo me voy a ir, pero el Padre, siendo trino, enviará otro consolador como yo, otro como yo. Y dice aquí, porque estará con ustedes para siempre. Ese consolador es eterno. ¿Por qué ese consolador es eterno? Porque ese consolador es Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Y continúa diciendo, el Espíritu de verdad. Hablando ya de manera clara a Jesús acerca de quién era el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual es Dios y el cual es Él mismo, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero ustedes le conocéis porque mora con ustedes y estará en ustedes o en vosotros. A veces cambio las palabras de castellano al español para que le entendamos un poquito más. Jesús en estos tres pasajes está enseñándonos que hay un Dios trino, que es al mismo tiempo uno. Dios dio testimonio de su triunidad o de su trinidad, por supuesto que sí. De hecho, los apóstoles entendían que no solamente Dios era Dios, que el Hijo era Dios, sino que también el Espíritu Santo era el propio Dios sobre ellos. Y lo ves en todas las cartas pastorales, atribuyendo que ahora nosotros, Dios, Jesucristo,
fue elevado a los cielos y habita a la diestra del trono de Dios, pero Dios mismo sigue estando con nosotros a través de su Espíritu. Mira cómo Pablo lo enseñaba en sus cartas en Corinto. En 1 Corintios 3:16 primero les decía: ¿no sabes que ustedes que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Porque yo soy templo de Dios, porque Dios está en mí. Y como Dios está en mí, a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es ese paracleto que es Dios. En el capítulo 6, verso 19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Porque eres el templo del Espíritu Santo, porque es el templo de Dios, el cual está en ustedes, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, no son de ustedes. Entonces, mi hermano, ya casi quiero terminar porque hoy no me quiero alargar, pero ve lo increíble que es la Trinidad, que está en toda la doctrina cristiana, que está en la mente de los escritores bíblicos, que está en la mente del apóstol Juan, que está en la mente de Pedro, que está en la mente de Jesucristo como hombre, que está en la mente de todo el Espíritu Santo al inspirar la Escritura desde el principio de la creación. La Trinidad, muchos apelan a que la Trinidad no existe porque en la Biblia no existe la palabra Trinidad. Y sí, en la Biblia no existe la palabra Trinidad, pero lo que sí existe en la Biblia es un Dios trino. Un Dios que se ha revelado en 3 personas y es un solo Dios. Y lo podemos ver desde la página de Génesis, como lo vimos, hasta la última página del Apocalipsis, como algún día también lo veremos. Pero lo que es más maravilloso, para poder terminar, es que la salvación misma nos habla de un Dios trino. Dios como Padre no obró solamente Él en la salvación. Y Dios como Hijo no obró solamente Él en la salvación. Y Dios como Espíritu Santo no obra solamente Él en la salvación, sino obran los 3 de manera conjunta, siendo un Dios trino para salvar al hombre. Primera de Pedro capítulo 1, verso 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia ¿de quién? Subraya amarillo, amarillo es para Dios, de Dios Padre, en santificación del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Gracia y paz sean multiplicadas. La salvación operó así. Dios Padre nos eligió y nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Pero Dios Padre envió a su Hijo, se incorporó en un cuerpo humano, pero no solamente el Hijo, sino el Padre y el Espíritu Santo en ese cuerpo humano. Y el Hijo fue a morir en una cruz para que a través de su sangre nosotros tengamos perdón de pecados, justificación y salvación. Fuimos comprados con esa sangre. Pero no nada más terminó ahí la historia de la redención, sino que la segunda persona de la Trinidad, en Hechos capítulo número 1, ascendió a los cielos, pero prometió fielmente no dejarnos a nosotros solos. Y en Hechos capítulo número 2 narra un evento sobrenatural, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y los creyentes. El mismo Espíritu que descendió en Pentecostés, en Hechos capítulo número 2, que era el propio Dios, está entre nosotros, siendo hoy el propio Dios. Esa es la Trinidad. Ese es el Dios que es 1 más 1 más 1, un solo Dios trino. Te dije al inicio, mi amado hermano, que tenías que tener un cuaderno y tenías que tomar muchos apuntes. Hoy nosotros como creyentes, nuestro corazón puede descansar en lo siguiente: en que en el cielo yo tengo un Dios que obra en mi vida como Padre. Yo no solo le puedo llamar Dios o Señor, Él es mi Padre. Pero Él también es mi hermano, porque envió a su Hijo, su primogénito, el primogénito entre muchos hermanos. Él es mi hermano mayor, que me amó
como un amor fraternal que puso su vida por mí, delante de sí mismo, delante del Padre, y pagó el precio de mis pecados, de mis deudas. Él tomó el lugar por mí. Jesús es un caballero. Él hizo lo que yo no podía hacer porque Él conocía mi debilidad, porque Él es Dios. Pero no nada más eso. Él resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Pero Él no me ha abandonado, porque el mismo Dios Trino ha enviado a su Santo Espíritu para que Él more en mí y me haga a su imagen y semejanza, para que escudriñe mi corazón y mi mente. Pero no nada más para que la escudriñe, porque es omnisciente, sino para que la moldee, porque es omnipotente. Para que Él haga su voluntad, la perfecta voluntad del Padre en mi vida. Esa es la doctrina de la Trinidad sobre el creyente, sobre tu vida y sobre mi vida. Entonces, si hoy alguien te pudiera decir a ti, Dios se ha multiplicado en 3 personas, tú le deberías de contestar, no, Dios es un solo Dios revelado en 3 personas. Y ese Dios trino está en mi vida, pero también quiere estar en la tuya. Amén. Bueno, mi hermano, hasta ahorita vamos a cortar esta enseñanza. Tendríamos mucha tela más de cortar, pero esos 5 principios, que fueron 5 preguntas, son fundamentales para que nosotros podamos entender la Trinidad. Si es necesario que tú vuelvas a ver, a escuchar, a anotar, a subrayar, porque te quedaste en algunas cosas, como a veces a mí me pasa, ¿qué dijo? Hazlo. Y que tu entendimiento, tu corazón pueda cada día más crecer y comprender quién es el Dios que habita en los cielos, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Amén. Vamos a terminar orando. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias a ti, Padre. Gracias a ti, Hijo. Gracias a ti, Espíritu Santo. Porque sabemos que siendo 3 han actuado como un solo Dios desde el principio de la creación. Siendo 3 me han amado como uno solo. Siendo 3 me han rescatado como uno solo. Y siendo 3 están en los cielos como uno solo. Y también en mi vida como uno solo. Gracias, Dios, por tu palabra, porque sin ella nosotros no podríamos conocerte, sin ella nosotros no podríamos entenderte, sin ella nosotros estaríamos perdidos. Por eso decía el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera en mi camino. Gracias, Dios, porque hoy tú nos pudiste dar más luz, más entendimiento de ti. Ojalá y esto que acabamos de aprender pueda hacer que nosotros podamos amarte más, pueda hacer que nosotros podamos contemplarte más, pueda hacer que nuestra fe pueda crecer más, Señor. Porque ese es el propósito de enseñarte, de hablar de ti. Que crezca más que nuestro conocimiento, que crezcas tú, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, por tu palabra, por mis hermanos, por sus vidas, por sus familias. Gracias, Señor. Bendícenos siempre a través de tu palabra. Pues todo esto lo hemos hecho en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos el domingo aquí en nuestra casa de oración. Bendiciones.